Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, nos reunimos aquí en el nombre del Señor. A lo largo de la historia, el mal ha provocado entre nosotros dolor y sufrimiento. No hemos logrado hacer el bien, no hemos buscado la justicia y la paz en momentos de severa opresión, ni hemos obedecido el mandato de Dios de cuidar a la viuda y al huérfano. No reflexionamos juntos sobre nuestras acciones o falta de acciones y aprendemos a hacer el bien y buscar la justicia y la paz. Necesitamos la gracia de Dios para superar nuestras divisiones y para arrancar la raíz de los sistemas y estructuras que han construido a la guerra en tantos países. En esta tarde nos reunimos para orar por la paz y comenzamos esta celebración ofreciendo la luz de una fe que todos compartimos. Para el Señor nos ilumine en este camino, oremos con fe. Benvenuti a tutti a questa celebrazione che facciamo per pregare per la pace e la che ricordiamo al nostro amico Antonio, come le chiamava poi. Credo che lui è un ambasciatore della pace, no? Preghiamo insieme per la pace e continuiamo questa celebrazione. Estamos reunidos ante ti como familia santa, unida en la belleza de la diversidad de tu creación. Unos procedentes de pueblos indígenas, otros descendientes de esclavos, otros migrantes, otros refugiados, cada uno de una religión, pero todos compartimos un mismo sentir. Hacemos este camino juntos con nuestro corazón en fiesta y nuestros ojos atentos para comprender y entender cada vez mejor aquella sabiduría divina que se hace presente y se transmite en todos los pueblos.
Ayúdanos a abrazar la unidad y la paz entre nosotros y haznos tomar conciencia de que somos una única familia reunida en medio de tu creación. Amén. Lectura de algún versículo sobre la paz. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae buenas nuevas, que anuncia salvación, que dice a Sión: ya reina tu Dios. Saludo con afecto a los miembros de la IGF presentes en esta tarde en nuestro santuario de los Gozos, también a los miembros, a las autoridades, al señor alcalde don Luis Menor, secretario de Migración de la Xunta de Galicia, al delegado de la Xunta de Galicia que acaba de llegar con ratito, Gabriel Alén, a todos los fieles y a todos los amigos de José Antonio, a todos los miembros de los grupos, bienvenidos. Les transmito con afecto también un saludo especial de nuestro obispo, don Leonardo, que le habría gustado estar aquí. Vosotros, los miembros de la IGF, con vuestra labor, transmitiendo la música con la tradición musical, cultural de vuestros países, formáis una gran familia. Todos formáis una gran familia. Y fijaros, aquí estamos presentes de diversas religiones, de diversas culturas, de diversos pensamientos, pero estamos unidos. Todos, musulmanes, cristianos y miembros del pueblo de Israel, aspiran ardientemente a la reconciliación. Todos estamos de luto por las víctimas del odio y de la violencia. Todos, en especial en Siria, Irak, Tierra Santa, Venezuela, Honduras y la martirizada Ucrania. E intercambiamos ahora el gesto de la paz mientras cantamos el himno a la alegría.
creo que José Antonio, desde donde nos está viendo, está orgulloso de todos nosotros. Lo hacemos en este lugar que él tanto amaba, al que él se acercaba diariamente a rezar, a pedir por la unidad de todos, ¿no? De todos sus grupos, ¿no? Por la unidad de la IGF, por un próspero año de cultura, de tradición, pero también venía a pedir por la paz en el mundo, tantas y tantas veces. Yo creo que podemos terminar este acto, primero, yo creo que honrando a José Antonio, dándole un aplauso, y después honrando a Dios que nos ha reunido en este momento, al Dios de todos nosotros que nos ha reunido en este momento, a través de la persona de José Antonio, para orar por esa paz tan deseada en el mundo entero. Recordad, la paz empieza en el corazón de cada uno y después se transmite a los demás. Le damos un aplauso a José Antonio por unirnos a nosotros. Buenas tardes, buonasera, buonasera, bonjour, good afternoon, salam aleikum. Buena tarde a todos. José Antonio Viñas ha sido durante sus últimos años de trayectoria profesional vicepresidente de la Federación Mundial de Folclore IGF. Of his career, José Antonio Viñas has been Vice President of the IGF Folklore World Federation. Cargo que con tanta vitalidad y energía defendía, siendo un excelente embajador de su tierra, de su cultura y de su folclore. A position that he defended with energy, being an excellent ambassador of his land, culture and folklore. José Antonio Viñas trabajó con pasión por la unión entre los pueblos a través de la música y la danza tradicional. José Antonio Viñas worked with passion for the union among countries throughout music and traditional dance. A sus 16 años fundó la agrupación folclórica Queixumes dos Pinos en este mismo entorno. Por este motivo, este es el lugar donde hoy nos reunimos, su familia, sus amigos, el presidente de la IGF, Dorel Cosma, acompañado de los vicepresidentes, otros miembros de los países pertenecientes a la IGF, Francia, Israel, Italia, Rumanía y de la Federación Española desde las Islas Canarias. When he was 16, he founded the folklore group Queixumes dos Pinos in this place. For that reason, we are here, reunited with his family, friends, the president of the IGF, Dorel Cosma, the vice presidents and other members from the countries belonging to the IGF, France, Israel, Italy, Romania and the Spanish Federation from the Canary Island. Frente a vosotros tenéis esta capa y esta monteira, que acompañaron a José Antonio en sus días felices. Con esta felicidad hemos querido abrigar el regalo que generosamente la IGF ha querido hacer a José Antonio. Here we have this cap and this monteria that were with José Antonio in his happy years. With this happiness, we are here with this gift that the IGF has generously given us for José Antonio. Una placa conmemorativa elaborada por el artista gallego que hoy nos acompaña, Camilo Sierra. A commemorative plaque made by the Galician artist Camilo Sierra. Gracias infinitas desde lo más profundo del corazón a la IGF y gracias a las autoridades que han colaborado y han hecho posible llevar a cabo esta idea. Tenemos con nosotros a don Antonio Miranda, representando a la Xunta de Galicia, y a don Rosendo Luis Fernández, vicepresidente de la Reputación de Ourense. Agradecer también al Obispado de Ourense y al rector del santuario, don Gerai Fariñas, y, como no, a todos los vecinos de la de Rasa.
Thank you for our hearts to the IGF, Don Gabriel Alencastro, Delegate of the Xunta de Galicia in Ourense, Rosendo Luis Fernández, Vice President of the Ourense County Council, and the representative from the Xunta de Galicia and the rest of authorities. Thanks to the Archbishop and the head of this sanctuary, Geray Fariñas Calvo, and all the people from Aderrasa. A continuación tiene la palabra el alcalde de Pereiro de Aguiar, don Luis Menor. Now is going to speak the mayor of Pereiro de Aguiar, don Luis Menor. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a Pereiro de Aguiar, bienvenidos a Los Gozos, bienvenidos al lugar, probablemente a uno de los lugares donde probablemente nuestro querido José Antonio mejor se sentía, más veces estuvo aquí. Yo recordaba ahora, curiosamente, que hace 4 años, cuando un día como hoy, prácticamente un día como hoy, en el que en aquel momento empezaba mi andadura como alcalde aquí en Pereiro de Aguiar, vinimos a un acto también de la IEF, una pequeña representación antes de la pandemia, y hoy pues estamos en unas circunstancias que seguramente ninguno de nosotros quería estar. Autoridades presentes, señor secretario xeral de Migración, señor vicepresidente de la Xunta, delegado de la Xunta en Ourense, compañero representante del Ayuntamiento de Nogueira de Ramuín, demás autoridades, vecinos, bienvenidos a un concello emigrante, a un concello que situó por el mundo a muchos de sus hijos y que ahora, por suerte, se ha convertido en un concello receptor de vecinos, receptor de otras personas que vienen aquí. En este caso, pues además se recibe por la cultura. Solamente una pequeña semblanza, que en mi caso es personal, de José Antonio. Yo conocí a José Antonio, lógicamente éramos vecinos. Yo soy vecino de aquí de Calvella, de al lado, y José Antonio era vecino de la Aderrasa. Sí que recuerdo perfectamente sus inicios, porque él era lógicamente más joven que yo, y recuerdo perfectamente sus inicios siendo un chaval con 16 años en la promoción de la cultura, del folclore, de la recuperación de nuestra esencia. Luego tuvimos ocasión a lo largo de los años de tener muchos contactos. Yo lo seguía, luego en la Xunta, cuando me tocó estar en la delegación, y luego también en Santiago, siempre lo traté, y al final pues me tocó como alcalde. Siento una amargura, porque realmente esa es la sensación que tengo. Toda vez que arrancamos con un montón de proyectos, se metió la pandemia, y cuando queríamos volver a arrancar sucedió lo que nadie quería que sucediera. Entonces esa sensación de frustración nos acompaña, pero esa sensación no puede ser la que quede, sino la que quede es el legado de su obra, de la cual nos sentimos tremendamente orgullosos en su concello, en Pereiro de Aguiar. Y por lo tanto, allá donde esté, seguro que está muy contento de este acto, y muy contento de que además este acto, este recordatorio, se haga concretamente en uno de los lugares que él más amaba y que para nosotros representa. Dios guarda a José Antonio. Muchas gracias. Bueno, después de estas palabras tiene la palabra el secretario xeral de Migración, Antonio Rodríguez Miranda. Muy buena tarde a todos. Buenas tardes particularmente a aquellos que nos visitan desde los diferentes lugares del mundo. Sed bienvenidos a esta tierra de Galicia, que entiende perfectamente la diversidad de las culturas. ¿Cómo no lo vamos a entender si los gallegos estamos presentes en más de 147 países del mundo? Y entendemos perfectamente que en cada uno de esos lugares tienen sus creencias, tienen sus culturas, y nosotros nos hemos llegado, nos hemos incorporado y hemos asumido a esos países sin para nada tener que renunciar
a nuestra fe, a nuestra cultura, a nuestra familia. Eso es perfectamente posible. El corazón de una persona y su alma es tremendamente grande y puede en su interior perfectamente acobijar muchas creencias y desde luego el amor a muchas personas. Hoy, recordando a José Antonio, a todos, como bien nos decía nuestro alcalde, cómo no, por un lado nos embarga ese sentimiento de pena, de ausencia, de dolor. Humanamente nos gustaría poder estar compartiendo con él este momento. Pero también desde nuestras creencias y desde nuestra fe sabemos que José Antonio ha vivido aquella vida que ha querido vivir. Una vida de entrega absoluta a los demás. Una vida en la que ha trabajado por tantas y tantas culturas del mundo. Él, que formando parte de esa Unión Mundial de Folclore, ha visitado tantos pueblos y tantos lugares para hacerlos hermanos por encima de sus culturas, más que por encima, a través de sus culturas y más allá de la fe que podamos tener, porque la humanidad es una sola. ¿Y cómo no lo iba a hacer? Él lo ha hecho así porque él llevaba ese sentir que tiene cualquier gallego, como os decía, que perfectamente en el mundo se siente un ciudadano cómodo. José Antonio ha trabajado también desde la cultura por todos los gallegos del mundo. Y yo, como secretario general de Migración, lo tengo que recordar en esta tarde. En esos días de pandemia que nos recordaba el alcalde, cuando todos estábamos cerrados en nuestras casas, cuando todo era incertidumbre, cuando no podíamos mantener ni las relaciones con nuestra familia, con tristeza, nosotros ideamos un mecanismo para seguir hacer llegar la cultura a todos los gallegos del mundo. Y José Antonio participó directamente, fue uno de los promotores. Y él estaba en ese momento, en uno de los momentos más complicados, sin duda, de su enfermedad. Y tantas tardes se acercaba a los domicilios y entraba en las casas de miles y miles de gallegos que estaban en América, en Europa y en otros lugares, a través de la cultura, a través del baile, luchando contra la enfermedad, con dificultad. A veces se le notaba en el rostro, pero sobre todo se le notaba esa felicidad de decir: mi voluntad está por encima y lo que estoy haciendo, llegar de alegría a tantos hogares del mundo, está por encima del sufrimiento que yo puedo tener. Esa es la entrega de una persona. Y creo que este lugar, y agradecemos al rector del santuario que tuviese esa sensibilidad, y por supuesto a todo este pueblo, creo que es lugar muy adecuado para él. Cada día, cada domingo, cada celebración a este santuario, seguro que hay muchísimas personas que llegan para dar gracias y también llegan buscando la paz de su espíritu. José Antonio ha sido una persona que a lo largo de su vida, precisamente, eso es lo que ha tratado de hacer. Por lo tanto, cada vez que ahora llegue una persona a este santuario, tendrán un ángel más que le podrá acompañar. Y desde aquí, desde Galicia, de este lugar que somos la cuna del apóstol Santiago y donde los peregrinos de todo el mundo caminan hacia nuestra tierra y hacia Santiago de Compostela para encontrarse con el apóstol, y siempre en las noches están guiados por ese camino de las estrellas, yo estoy seguro que todos esos caminantes en los momentos difíciles, de zozobra, de duda, habrá una nueva estrella que les va a orientar ese camino y que desde aquí lo hará cualquiera de esas noches. Por lo tanto, muchísimas gracias a todos. A su mamá, Rita, puedes estar muy alegre. Tu hijo no lo has perdido. El mundo lo ha ganado y yo diría que la humildad de las personas no impide para nada la grandeza de sus obras. Ese era José Antonio. Buenas tardes a todos.
Ahora el presidente de la IGF, Dorel Cosma, quiere deciros unas palabras. Mr. Mayor, Mr. Secretary, their President, their Vice President, Authority, dear friends, IGFs, dear Madre, dear all friends for the culture. Somos amigos por la cultura. At a long time, one friends from IGF tell me, Antonio is very young. It's possible to come and work in the IGF organization, world organization. Hace mucho tiempo, mis colegas de la IGF decían que José Antonio era una persona muy joven. And I tell him, yes, because Antonio is young, but work with heart, with friendship, and for peace in the world. Era joven, pero lo hacía desde el corazón y por la paz. Today, I come here together with the friends from IGF. I don't know if every year come here in this village 5, 6 countries. Hoy estamos aquí todos los amigos de la IGF, el pueblo y demás representantes. But today, I come with the friends from IGF because Antonio tell to us from the sky, I'm waiting you in my village. Come please here. And I come. Estamos hoy aquí todos los de la IGF porque José Antonio desde el cielo nos lo ha pedido, por eso hemos venido. I'm very happy to be here because I have discussion with the priester. And priester tell me, much time Antonio come here in this church and explain him what want to do, want to do better for the culture, for the folk culture. Hace mucho tiempo vino aquí con José Antonio y le explicó lo que quería hacer por la cultura. Mother Maria tell me the same, this situation. And in the meetings, EGFs, I see every time Antonio come and speak about the tradition from Spain, about Orense, about Galicia. Every time the culture from Galicia is with him. Todas las veces que Antonio se reunía con nosotros, hablaba de su tierra, de Galicia, de Ourense, y siempre insistía en lo bueno que tiene esta cultura. I think, and today, Antonio is happy, and look to us, to all, for the sky. Creo que hoy Antonio estaría feliz y que nos ve desde el cielo. Thank you very much, Antonio, for your working. And have good travel in the sky. Gracias, Antonio, por haber trabajado y buen viaje en el cielo. Saludable tarde, distinguidas señoras y señores, de toda mi máxima consideración, y sean bienvenidos a este santuario de los gozos. El destino quiso que una mañana de primavera, sábado, yo conociera a José Antonio Viñas Mira en este mismo escenario. Había una actuación. Hoy estamos en el 2023, es junio, es por la tarde, y el destino quiere que los vayamos a inmortalizar. Verdaderamente estaba inmortalizado José Antonio, porque su cultura, como embajador y como referente de la cultura de Ourense y de Galicia por el mundo, estaba inmortalizado. Y nunca hablamos, Rita, nunca hablamos o nos referimos, yo sí, porque además de la cultura escénica, José Antonio puso en marcha una revista que era traducida a diversos idiomas del mundo. Abugaya. ¿Cuántas ocasiones, cuántas veces, cuántos números en la Diputación de Ourense presentamos la revista Abugaya? Un verdadero compendio de la cultura ourensana y de la cultura gallega por todo el mundo. Por lo tanto, Rita,
como te decía el secretario general, a quien los dioses protege, se los lleva jóvenes. Y eso ha pasado con José Antonio. Se lo ha llevado joven. Queda inmortalizado, quedan sus hechos y queda su cultura. Y yo quiero agradecer públicamente de la institución aquí, a la que represento, a la Unión Mundial de Cultura, que haya tenido a bien, dentro del contexto del Festival Internacional que estamos y que todos los orensanos y los que nos visitan contemplando, disfrutando, viendo de la cultura musical, pues que hayamos tenido el acierto de tener a José Antonio en este busto. Vosotros sois lo que lo hacéis posible. Él hizo todo lo posible por ser el verdadero embajador y referente de nuestra cultura por el mundo. Por lo tanto, un maestro, un embajador, un ejemplificador de lo que es la cultura tradicional estará siempre entre nosotros. Yo aquí lo conocí y aquí queda inmortalizado. La cultura quedará para siempre. Nada más y muchas gracias.
nu-mi trebuie nimic, măi, ai, la, da, de poate ca părinte să-mi deie noroc și minte, să-mi deie noroc și minte, dorule. Și mi-am vinut cu Lucia, țin-o, Doamne, pe Maria, mă iub, na gurița și te două, mă iub, ușurel cu iubitul, măi. Dragă mie lume, măi, calupului, pădure, dar nu știu cât ai trăi în ea, măi. Hai, de-oi trăi o zi ori două, și-apoi vă las, lume vouă și mă-i duce ca șoroa. Vamos a seguir continuando. Nuestros amigos franceses, todos.
todas que están aquí, que sin ellos esto no hubiera sido posible, a la Federación Internacional de Folclore, su presidente Doral Cosme, Nicolás,
Nidal, Benito y todos los que están aquí, Gustavo, de Canarias, toda esta gente. Pero quiero agradecerle, sin ellos esto no hubiera sido posible. Esta placa ha sido un regalo que nos ha hecho la Federación Internacional de Folclore, la IGF. Parte con esta piedra el Concello de Pereiro de Aguiar ha colaborado también. El Obispado de Ourense, idea de don Yoray Fariñas, que se lo agradezco con el alma, han ofrecido el sitio para ponerlos, que creo que es el que más representa a José Antonio, porque, como bien se ha dicho, José Antonio era un verdadero devoto de la Virgen de los Gozos. Y creo que aquí tiene su mejor sitio. Sus amigos, sus grandes amigos, que están por allá atrás. Esos amigos que tenemos muchos en general, pero que hay unos cuantos, de esas juergas que se montaban, de esas rabietas que José Antonio Coll tenía y que ellos le aguantaban. Gracias por lo bien que lo habéis cuidado, a como vosotros le llamabais muchas veces, o neno, lo habéis cuidado mucho. Y como me seguís cuidando a mí, muchísimas gracias, todos, que somos los Pinos, somos Dominio, todos, Federación, en especial los que estuvieron al principio, en el medio, durante, después y ahora mismo, de Queixumes dos Pinos y ahora que se pasa a llamar la Asociación Cultural Sons Dominio / José Antonio Viñas. Y qué decir del pueblo de La Terrassa. Estoy en deuda para toda mi vida con ellos. Sé que José Antonio aquí lo van a cuidar, aunque yo no pueda venir. Sé que en el pueblo lo van a cuidar. Tiene familia aquí. Gracias a toda la gente, a la familia de Palmés, que está aquí. Gracias a todos. Yo me uno al agradecimiento de la mamá de José Antonio cuando me decía, yo no sé, un día llega al santuario toda preocupada, viene mucho al santuario cuando tenemos Eucaristía los sábados, y decía, es que no sé dónde colocar la placa, no sé dónde colocar el monolito. Fue como si algo me dijera, colócalo aquí. ¿Qué mejor sitio que colocarlo aquí? Porque sigues buscando. Desde ese momento yo llamé al señor obispo en el momento, que lo sabe Rita, que llamé al señor obispo en el momento, y el señor obispo se puso en disposición a colocar el monolito y a tramitar lo más rápido posible, hacer los trámites lo más rápido posible y facilitárselo, porque no es fácil tampoco tramitar todo esto. Pero creo que lo hemos hecho en un tiempo récord, ¿verdad? Lo hemos hecho en un tiempo récord. Y José Antonio está inmortalizado aquí, donde nació su obra. Aquí es donde debería estar, y yo, con emoción, le doy gracias a la IGF que ha donado la placa, al ayuntamiento que ha colaborado con el monolito de piedra, y yo puedo también darle las gracias al señor obispo en su persona. Yo lo represento, pero le doy las gracias al señor obispo que no está aquí, que también nos haya facilitado toda la situación de la mejor manera posible. Yo creo que José Antonio está con nosotros en este momento, lo tengo yo más que claro, porque
como bien decía el secretario de Migración, como bien decía Gabriel, como bien decía Rosendo, como bien decía Luis Menor, pues las personas que dejan huella nunca se van. Las personas que dejan huella están siempre con nosotros. Y lo voy a decir, yo lo escuché en una película. Me van a decir, ¿qué película? Pues La Guerra de las Galaxias. La Guerra de las Galaxias dijeron una frase, en la última saga dijeron una frase muy contundente. Me acuerdo un diálogo entre personas que dijo: los que nos quieren nunca se van del todo. Y los que queremos nunca se van del todo. Ese es también el sentido, yo ahora sí que tengo que hablar en sentido cristiano, es el sentido de nuestra fe cristiana. Y José Antonio tenía mucha fe en este lugar, mucha fe en nuestra mamá, y venía tantas y tantas veces a orar a este lugar. Creo que es el mejor regalo que le hemos podido hacer. Lo vamos a cuidar de la mejor manera posible porque, como yo digo, mis chicas de los gozos y mis chicos de los gozos están emocionadísimos tanto como yo, y sé que vamos a cuidar este monumento con mucho cariño. Y animo a todos a que vengan a honrar a José Antonio de vez en cuando, que vengan a visitar el lugar que él tanto quería, que le pongan unas flores como las pusimos hoy, que recen por él en este lugar, que se acuerden de él, porque él es como Doren nos dijo también, ¿no? Es un ángel, como nos dijo Miranda, es un ángel. Es un ángel ya que está con nosotros y está a nuestro lado. Creo que le vamos ya, no me den a mí el aplauso, dénselo a José Antonio y dénselo a la Santísima Virgen que lo merece. Disculpad porque se me olvidó y esto no tiene perdón, que son dos personas que también muy importantes en este acto, porque Antero está desde el principio de todo con José Antonio. Es la persona que confeccionó todos los trajes tradicionales de José Antonio y de Queixumes dos Pinos. El artesano por excelencia. Amigo y gran profesional. Todo lo que habéis visto en vestuario en Queixumes dos Pinos es hecho por esta persona, Antero Rodríguez Ordóñez. Seira. Madre mía, qué complicado se me pone a mí decir este apellido. Sí, no sé por qué. Debe ser que soy de Orense y hacemos hablamos el gallego de otra manera. Vamos a ver, esta persona es de Santiago de Compostela y le ha dado mucha tabarra con la escultura de José Antonio, porque yo, en conjunto con este señor, Dorel Cosma, y la Federación, sobre todo Dorel, yo enviaba fotos, porque yo quería que a ellos dieran el ok para esto también, porque son los que están de eso. Gracias. Sin más, pues también darle las gracias a Cristina Hiró y a José Ramón que nos han amenizado la paraliturgia, y a toda la asociación y a todos vosotros que habéis asistido a honrar a José Antonio. Gracias por vuestra presencia. No voy a decir podéis ir en paz. Ahora, para casita, al calentito, al fresquito.
lógicamente damos a benvida a todos os grupos que esta noite nos acompañan. Bueno, comenzamos este saúdo en galego, pero penso que é bastante interesante se o podemos cambiar ao castelán en deferencia de todos os grupos que hoxe nos visitan, porque eles o castelán sí que entenden un poquinho mellor co galego. Así que vamos a iniciar ya esta presentación en este idioma que todos conocemos, para que la noche pueda ser mucho más alegre, mucho más musical y también y sobre todo mucho más comprensiva para todos, porque vamos a conocer a nuevas personas, a nuevos grupos, y vamos también a relacionarnos con todos los vecinos de Luintra. Así que muchísimas gracias a todos, buenas noches y bienvenidos. Empezamos aquí, gracias. Empezamos aquí un festival internacional de la canción popular, que es un festival muy conocido a través del título fundamentalmente Festival Folclórico Internacional Caravan, que se celebra estos días en diferentes puntos de la provincia y que además este año tiene una condición muy especial, y es que se homenajea a José Antonio Viñas, fundador y director de la agrupación folclórica Queixumes dos Pinos. Como les decía, este es un festival folclórico en el que le vamos a recordar a él a lo largo de la noche, vamos a hablar de la trayectoria de Queixumes dos Pinos también, y vamos a saludar a todos los músicos que nos llegan esta noche desde Italia, Francia, Israel, también España, como no podía ser de otro modo, y Rumanía. Ellos van a compartir con nosotros su tradición y su cultura a través de esa música tradicional con la que vamos a disfrutar. Pero me gustaría sobre todo destacar especialmente la figura de José Antonio Viñas, no solamente por el cariño que todos le tenemos, sino porque además este ha sido una persona entrañable, una persona responsable, una persona comprometida, y podemos decir que el profesor bailarín y coreógrafo estuvo al frente de su agrupación durante más de 25 años, pero es que llegó incluso a ser vicepresidente de la Federación Internacional de Folclore, más conocida como IGF, que aparece aquí también, ya lo ven ustedes en los carteles, hasta que, por desgracia, pues nos abandonó. Por su trabajo, su dedicación y profesionalidad es por lo que esta noche queremos destacar este reconocimiento, rendirle un homenaje, y yo les pediría para él, porque sé que está pendiente de lo que aquí pase esta noche, un aplauso muy fuerte. Va por ti, José Antonio. Bueno, esta organización internacional, que nació en el año 1947, se compone de más de 40 países. El objetivo de la Unión Mundial de Folclore es garantizar la relación entre las federaciones nacionales de grupos folclóricos de distintos países, y para eso organizan diversas charlas, congresos y reuniones de carácter internacional. Edita también una revista, organiza los premios Gold Star Award, que es algo así como los Oscars del folclore, para galardonar fundamentalmente a los defensores del patrimonio cultural inmaterial de los países que colaboran en su labor, sobre todo de preservar, de investigar y de desarrollar la cultura popular. Otra de las razones de peso también a lo largo del día de hoy, y me gustaría recordarlo porque seguramente algunos de ustedes habrán estado allí, pero otros no hemos llegado a tiempo, es que a través de este festival y en el día de hoy se ha inaugurado de una forma oficial ese memorial José Antonio Viñas Mira del escultor Camilo Seira en el Santuario de los Gozos en Pereiro de Aguiar. Allí se ha colocado una placa conmemorativa, luego les diré cuál es el contenido de la placa, porque ahora, si les parece, vamos a entrar en la música. ¿Les parece bien? Sí, ¿verdad? Ya estoy hablando de más. Bueno, pues vamos con el primer grupo que nos llega desde Italia. Son la Asociación Cultural Zampoñaro Lagaro. Fundamentalmente destacar que fue fundada por Atilio Gasperotti, que hoy nos acompaña, con él va a estar Tomás Sabatini, y este grupo se crea como la evolución natural de sus trayectorias personales en el mundo de la música y las danzas folclóricas. Esta asociación está compuesta por músicos con muchísima experiencia, con bailarines, con profesores de danzas y jóvenes formados tanto como músicos como también, como les decía, como bailarines. Lógicamente hoy no están todos aquí, pero
pero sí tenemos a su representación, fundamentalmente basada, como decíamos, en Atilio y Tomás. Este es el origen de un proyecto unitario enfocado en la cultura, en las danzas folclóricas, en la provincia de Trento, fundamentalmente en Italia. El proyecto comenzó a tomar forma en el año 2007 durante un viaje a Hungría en el lago Balatón. Diremos también que han visitado prácticamente medio mundo, han estado en Portugal, han estado en Hungría, han estado en Sicilia, han estado en Indonesia, llevando y centrándose de una manera muy especial en todo lo que tiene que ver con la provincia de Trento. Atilio Gasperotti, que es, como decíamos, su fundador y actual presidente, comenzó a tocar el clarinete a una edad muy temprana, logrando su formación básica en el Conservatorio de Verona. Es una persona apacible, con carácter y tenacidad y una gran pasión por la vida. Estudios de conservatorio terminados, cada minuto que él tiene libre pues lo dedica al trabajo, pero al trabajo de la enseñanza, para compartirla con los alumnos de una escuela que ha creado en Pomarolo. Estuvo recorriendo también a través de muchísimas interpretaciones, pues muchos lugares, les puedo citar algunos. Estuvo por Austria, Alemania, Holanda, Bélgica, Bosnia, Checoslovaquia, Suiza, y fue en el año 2007 cuando fundó la Asociación Cultural Zampoñaro, con unos amigos de Lagaro. Así que desde entonces se ha dedicado, como decía, a la investigación histórica de las músicas y las danzas folclóricas de Trentino y fundamentalmente del Trentino italiano. Ha editado un DVD, tiene también 2 CDs con música y tiene una peculiaridad importante, y es que durante la Navidad él y parte de su grupo se deslizan por Italia, se pasean y van tocando las canciones navideñas para que todos los ciudadanos estén contentos y alegres y con espíritu navideño. Así que vamos a recibir con un aplauso fuerte a la Asociación Cultural Zampoñaro Lagaro. Buonasera a tutti. Lassù per le montagne, tra boschi e valli d'or, tra l'aspri rupi echeggia un cantico d'amore. Lassù per le montagne, tra boschi e valli d'or, tra l'aspre rupi echeggia un cantico d'amor. La montanara si sente cantare, andiamo la montanara a chi non la sa. La montanara si sente cantare, canti alla montanara a chi non
la montanara si sente cantare, cambia la montanara per chi non la sa, la montanara si sente cantare, cambia la montanara per chi non la sa. Lassù sui monti tra i rivi d'argento c'è una capanna cosparsa di fiori, l'erana piccola dolce dimora, di Soreghina la figlia del sol, la figlia del sol. Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morir, e se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, oh bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellirai lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellirai lassù in montagna, sotto all'ombra di un bel fior, tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Tutte le genti che passeranno mi diranno che bel fior, e questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà, e questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Yo pediría un aplauso para el Benjamín. No me digan que no se lo merece, ¿eh? Ha estado ahí firme como tenía que ser, sí señor. Y además compartiendo con nosotros. Bueno, pues vamos a seguir hablando, como decíamos, de este festival, vamos a seguir hablando de nuestros invitados. Vamos a conocer un poquito más de las raíces de la IGF.
ECE Caravana José Antonio Viñas, porque es, como les decía, un festival de música popular donde participan diferentes países mostrando músicas y culturas, pero llevan ya 6 ediciones. Se organiza cada año en un país diferente con una duración aproximada de 5 días, donde además de mostrar su música nos dan a conocer también el patrimonio inmaterial del país organizador y su cultura gastronómica, que es muy importante. Así que de esta manera se fomenta la convivencia entre los músicos de los diferentes países participantes y también de los locales y de los países organizadores. Por ejemplo, hoy están aquí y están conociendo lo bien que se vive, lo bien que se está en un lugar como Luintra y conociendo a fondo también la Ribeira Sacra. Bueno, pues todos los países participantes y organizadores pertenecen a la Unión Mundial de Folclore. Y vamos a irnos a Francia, o mejor, vamos a permitir que Francia se acerque a nosotros, porque el siguiente grupo nos llega desde allí. Les Joyeux Vendée. Les Joyeux Vendée perpetúan las tradiciones aún vivas de su tierra y restauran las riquezas ancestrales transmitidas de generación en generación. A través de su trabajo coreográfico y de su apuesta por la formación de los jóvenes, destacan en los escenarios de los grandes festivales como embajadores de las tradiciones de la comarca de la Vendée. Esta agrupación está afiliada a la FAFSGAN y adscrita a la Confederación Francesa de Artes y Tradiciones Populares. Creada en el año 1963 por Gabriel y Madeleine Chatenet, para salvaguardar y transmitir la música, las canciones y los bailes de esa región, como les decía, que es Vendée. Ellos ponen en escena diversas actividades de entretenimiento, en interiores o al aire libre, y espectáculos pues largos y cortos también, porque siempre se adaptan a aquellos festivales a los que son invitados. Organizan un festival que lleva como nombre Folklore en Fiesta en Wupper en el verano y presentan un espectáculo temático en el invierno en los escenarios del Pays de Posaches y alrededores. Llevan participado en festivales internacionales en Japón, Italia, Canadá, Ecuador, China, España, Chile, Azores, México, etcétera, etcétera. Así que con un aplauso muy fuerte, pues vamos a recibir, como les decía, a este grupo que nos llega desde Francia, Les Joyeux Vendée.
Bueno, pues esa fue la música que nos llegaba de Francia y ahora nos vamos a acercar un poquito más. Pero antes, y como les decía, pues vamos a ir hablando un poquito de todo para conocer y profundizar en el espíritu de este Festival de la Canción Popular y de la Unión Mundial de Folclore. El pasado mes de diciembre, el presidente de esta entidad, de la Unión Mundial de Folclore, Dorel Cosma, le trasladó a la presidenta de la agrupación folclórica Queixumes dos Pinos, Rita María Mira, que por cierto está por ahí vamos a darle un aplauso también porque está trabajando mucho para que este festival se lleve adelante en honor precisamente a su hijo. Y le comunicó que el pleno de esta agrupación mundial reunido había decidido por unanimidad, había aprobado reconocer la labor de gestión y la investigación sobre la cultura y el patrimonio inmaterial, que era la faceta de este artista y formador del que fuera su vicepresidente José Antonio Viñas Mira. Ese reconocimiento consiste pues, en el diseño del que antes hablábamos, la elaboración, el transporte y la colocación de una placa conmemorativa que dice exactamente lo siguiente: José Antonio Viñas Mira, 20 de febrero de 1977, 29 de diciembre de 2021, vicepresidente de la Unión Folclórica Mundial 2015-2021, promotor del evento IGF Folk Caravan, que ahora lleva su nombre. Hombre de gran apertura cultural, se quedará para siempre en la memoria de todos los amantes de la cultura folk. Como ya saben, esta placa conmemorativa ha sido colocada esta tarde en su honor. Un aplauso para él. Y volvemos a la música aquí. Volvemos a la música gallega, volvemos a la música de España, que tiene también, este grupo que les voy a presentar, tiene mucha vinculación también con José Antonio Viñas. La Asociación Cultural Sons do Miño, ellos ya van subiendo al escenario, nació en el año 2007 en el barrio del Couto de la ciudad de Ourense, por la necesidad también de recoger, difundir y promover el arte gallego en todas sus formas. Pero no fue hasta el año 2008 cuando se aprueban sus estatutos y se constituye su primera junta directiva. Ellos organizan concursos, talleres, conferencias, exposiciones, conciertos, espectáculos en general, todos los eventos que promueven el desarrollo de la cultura y el patrimonio. Es importante entender esto porque gracias precisamente a eso nosotros llegamos a conocer también otras culturas. En el año 2022 la asociación cambia de nombre y es precisamente cuando empieza a llamarse Asociación Cultural Sons do Miño José Antonio Viñas. A lo largo de su trayectoria participa en diferentes espectáculos y festivales de música folclóricos y tradicionales,
como el Festival Internacional de Folclore Joven de Ourense en sus ediciones en 2008, 2009 y 2010, el quinto Festival de Folclore Infantil Megaxove en 2010, el Festival de Panderetas Online Repénica Marusha en el 2021, el Festival de Panderos Online también Repénica Marusha en el año 2022 y en el noveno Encuentro Etnográfico Trabanca Feira Portugal en el año 2023. Así que con nosotros ya están preparados, ¿verdad? Bueno, pues yo me voy y escuchamos a Asociación Cultural Sons do Miño. Dolor
Vestuario espectacular también, la verdad es que se merece un aplauso por su música y por lo que nos hace vibrar, ¿verdad?, con las canciones gallegas. Bueno, vamos a continuar y me gustaría también comentar con ustedes que la entidad organizadora de este festival es la agrupación folclórica Queixumes dos Pinos, pero obviamente no está sola. Obviamente está arropada y muy bien arropada, por eso les voy a comentar que las entidades patrocinadoras y colaboradoras de este festival son Caldaria Termal, el Concello de Esgos, el Concello de Pereiro de Aguiar, el Concello de San Cristóbal de Cea, el de Nogueira de Ramuín, Consorcio de Turismo de la Ribeira Sacra, Delegación Territorial de la Xunta de Galicia en Ourense, Denominación de Origen Ribeiro, Discomóvil Show, Diputación de Ourense, Expo Ourense, INOR de Ourense, Obispado de Ourense y Turismo de Galicia. Un aplauso para ellos también por estas aportaciones tan importantes siempre a la hora de organizar un festival de este tipo, que hoy está en Luintra y mañana estará también en San Cristóbal de Cea. Bueno, vamos a volver a Italia, ¿les apetece? Vamos a volver de la mano de María Luigia Martino, que es licenciada en canto operístico y disciplinas musicales en el Conservatorio Humberto Giordano de Foggia. Ganadora de varios concursos, letristas, ha asistido a numerosas clases magistrales, debutó en la ópera y ha destacado incluso en papeles tan importantes como La Violeta de la Traviata, Carmela, Di Messe Mariano o Don Ana de Don Giovanni. Actualmente tiene una alta actividad de conciertos, actuó para la exposición de Milán, ha estado en la Feria de Levante di Bari, ha estado 3 veces invitada también en el Vaticano, en el Palacio Chigi ante el presidente Conte, en la Cámara del Parlamento rumano, en el Festival Rossiniano de Pésaro, en la velada homenaje al Padre Pío con Albano y Toni Santagata y bueno, y muchísimas actuaciones más. Ha pasado por prestigiosos teatros como el de Taormina, el Teatro Dante, el Rasi en Rávena, en la Palacultura de Messina, en el Teatro Eliseo de Nuoro, el Palacio Real de Nápoles, el Palacio de la Cultura de Bistritia en Rumanía, etcétera, etcétera. Ha sido elogiada en muchos artículos de prensa, actualmente es profesora de música. María Luigia Martini suma a su currículum el último reconocimiento otorgado en Satu Mari, Artista Emérita del Año. Así que, bienvenida, María Luigi. Sai un dono da sto cuore, io te voglio
Libiamo le liete calici che la bellezza infiora e là fuggevol l'ora s'inebria voluta. Libiamo le dolci fremiti e suscita l'amore, poiché quell'occhio il cuore onnipotente va. Libiamo, amore, amore, fra i calici più calibati avrà. Tra voi saprò dividere il tempo mio giocondo. Tutto è follia, follia, bel mondo, ciò che non è piacer. Godiamo fugace e rapido il gaudio dell'amore. È un fior che nasce e muore e più si può godere. Godiamo, ci invita un fervido accento lusinghiar. La vita nel tribudio, quando non sami ancora, non dito che l'ignoro, il mio destin così. Diamo la tazza e i cantici, la notte è bella e rito, in questo paradiso ne scopra i nuovi. Ne scopra il di, ne scopra il di. Grazie. Así que vamos a continuar con los invitados que nos llegan desde Israel. Es la banda del desierto oriental de Sanam. La banda Sanam se estableció en el año 2003 como una banda privada del desierto musical oriental y más concretamente en el área sur de Israel, en los desiertos de Negev. En el año 2014 se registró formalmente como un auténtico laboratorio musical que incluye a los pioneros de los músicos orientales y hereditarios en el sur, una mezcla de miembros multiculturales que incluyen beduinos, judíos, cristianos, bajo el título de Haciendo la paz en el desierto. La banda nos va a ofrecer viejas canciones beduinas de los desiertos de Negev y el Sinaí. Para mantener el espíritu oriental del espectáculo, hoy vamos a poder contemplar el instrumento de cuerda propio del desierto, el son sumilla, interpretado por Mojeisen El Sarya. Espero haberlo dicho bien. El instrumento son sumilla es muy singular, proviene de las raíces del Sinaí, y mientras que la leyenda dice que los beduinos solían tocar sus sonidos para animar a los peces a acercarse a la playa, en nuestros días Mojeisen es el único músico que conocemos de Israel que todavía toca en él, consiguiendo destacar las notas centrales de cada espectáculo. Así que vamos a dedicarle un fuerte aplauso a Mojeisen El Saraya, que es, como decíamos, miembro de la banda del desierto oriental Sanam.
كبار قدام الاتكال، هن كبار ما حد علي عال، هن كبار ما حد علي عال، هن كبار هن كبار هن كبار هن كبار هن كبار رجالك يسين، هن رجال على عز ربي، هن كبار رجالك ياسين، هن كبار على عزة ربي، هن كبار هن كبار هن كبار هن كبار. هن كبار يا رب الشفاعة، هن كبار عدادك يا الساعة، هن كبار رب الشفاعة، هن كبار عدادك يا الساعة، هن كبار هن كبار هن كبار هن كبار. يا مرسي يا ابو السعيد الليل مثل العيد، برهوم حاكيني زعلان سليني، برهوم حاكيني زعلان سليني، من فرقتك يابا زعلان سليني، من فرقتك يابا زعلان سليني، مرسي برهوم 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 حاكيني. مرهوم من قدك الورد على خدك، يا نضال من قدك الورد على خدك، مرهوم حاكيني زعلان سليني، برهوم حاكيني زعلان سليني، برهوم 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 حاكيني. شدينا شدة قوية سرنا بالكون الأرضي، نسينا بلاد الحرية مرحبا بكل البدوان. شدينا شدة قوية مرحبا بكل الكل، نسينا بلاد الحرية مرحبا بكل الأسبان. ميلي على يميني اوفي يا بولاحة، يما الزنار ميلي وبطرف عيني لاحة، ميلي على يميني اوفي يا بولاحة، يما الزنار ميلي وبطرف عيني لاحة. لا تضربني لا تضرب كسرت الخزانة، صار لي سنة و6 أشهر من ضارب
شفتك وجعانة والله للعن ودان هيان من مثال بقلبنا. يا ديراويه يا داده يا ديراويه سن 16 يا داده وارد عالمايه. يا ديراويه يا داده يا ديراويه سن 16 يا داده وارد عالمايه. Seguimos caminando por el Festival Internacional de la Canción Popular con este folclore que nos llega de diferentes países, como por ejemplo, ahora y a continuación, Rumanía. Tenemos a 3 artistas que representan a 3 regiones diferentes. Bianca Cioanca es del norte de Rumanía, graduada en un conservatorio con numerosos premios a nivel nacional e internacional, viste además un excelente traje lleno de encanto y color, estudia folclore, etnografía y va a defender su doctorado. Bianca, la recibimos con un aplauso. También con ella llega Andra Siu, representa el folclore del sur de Rumanía, es la joven esperanza del folclore rumano de Olt. Posee numerosos trofeos en concursos para jóvenes intérpretes. El traje también es original de Olt. Ha participado y ganado premios en Bulgaria, Grecia e Italia. Ella es también una gran esperanza de la música popular rumana. Y como tercer artista, procedente de Rumanía, Camelia Șereces, representa el folclore de Transilvania que llega al centro de Rumanía. Es una artista profesional en la ciudad de Zalău. El traje es específico para el área de Sălaj, con motivos importantes del folclore de Transilvania. Tiene numerosos premios y apariciones en escenarios en Rumanía y en el extranjero, en la República Checa, Italia y Jordania. Así están con nosotros Bianca, Andra y Camelia. Bienvenidas. Fața-i floare de pomiță și la spate păuniță. Ai la 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 la, tu mireasă tu și tu, bine ți-o cântat cucu. Te-o luat cine ai vrut tu, te-o luat cine ai vrut tu. La mireasă cu mărgele. Bine-i stă la cer cu lună, la mireasă cu cunună.
cel care ți drag ție te așteaptă la cununie, că cel care ți drag ție te așteaptă la cununie. Și mă duc cu carul, păi de-alea Sava și hotarul, mă duc și mă duc cu carul. Că-i mai pe inima mea, că pot râde și pot teme. Și-unde m-ar putea gara, nu la slujba lui Popa, dar nici către șezătoare, că stea stelea pe utoare. La făgădă o să chesc, măi, ori la hancă-i mai domnesc, măi. Păi la făgădă o să chesc, măi, ori la hancă-i mai domnesc, măi. Mă duc covoșele mele, unde pot să beie ele. După un pahar sau trei, mi-amintesc de datorii. După 3 sau după 4, îmi vine să-mi bat bărbatul. De la 6
să mai departe, viața-i faină ca la carte. Păi de la 6 mai departe, viața-i faină ca la carte. Beau numai o cană plină, ai și văd viața rozosină. Când văd că se învârte masa, știu că greu mi-ai găsit casa. Nu știu ce mă fac cu drumul, că am-uți două, nu-i mai unul. Aș lua-o pe cărare, dar să clatină pe tare. Păi aș lua-o pe cărare, dar să clatină pe tare. Și la sfatoase mi-am spus să mă ducă cine m-a dus, mă. Nu te pune cu muiere când bea dețul, când bea felea, când îi una-ți bate capul. Dacă 10 ai dat de dracu, facem placă cât mai mare, să punem țara la cale. Ai și de nunie, dar bărbații îi lăsăm mereu la alții. Doamne Dumnezeu meu, ajung muierile rău, scăpate din ocol. Ai că doar nu-li capul gol, hop și așa. Bueno, pues podríamos seguir más, pero hasta aquí hemos llegado, así que muchísimas gracias a todos los músicos que nos han acompañado esta noche, todos los que han venido de fuera para pasar con nosotros esta tarde. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar ahí, a los patrocinadores y colaboradores y, en fin, a todos los que de una manera muy natural constituyen o constituimos el mundo del folclore. Este ha sido el festival, como decíamos antes, internacional de la canción popular, con la Unión Mundial de Folclore y con este festival en una edición especial hacia José Antonio Viñas. Gracias y muy buenas noches.